De potencia, me refiero a que hay ciclos que permiten incrementar la potencia de, la- de las máquinas. Esto, ¿en qué medida nos interesa? Porque miren, prácticamente, con la misma instalación más algo más que se le puede instalar, incrementamos potencia. En el sector energético, de energía eléctrica, hay, hay dos componentes en la facturación. Esos componentes son energía y potencia. Durante el día, la potencia por el tiempo, energía. Pero en la hora de punta, necesitaría hacer unas instalaciones, pero por 100 kilovatios. No tanto, ¿no? Cuando el sistema es grande, pero eh, 1 mega, cuando los sistemas ya son un poco más grandes, y cuando son más grandes todavía más. Por 1 mega no voy a poner una máquina de 50. Entonces, se trata de racionalizar de alguna manera lo que se conoce el nombre de la carga por potencia, de la demanda. Y entonces las facturaciones son bien especiales, son muy bien jodidas. ¿Por qué digo especiales y jodidas? Porque vos, imagínate de que tienes, por decirte algo, tienes una potencia instalada de 10. Y por algún motivo, durante el año, principalmente es en la época de calor, octubre, hoy este mes es caluroso, pero y es seco. La lluvia recién empieza en noviembre, este año se ha adelantado un poco, sin embargo, esos parámetros de referencia son los que nos permiten efectuar diagnósticos. Y entonces resulta de que tu curva de carga está para los sistemas interconectados punto 55, punto 56, punto 57. Oh. ¿Eso qué significa? De que cuando vos haces el área, el 40 y pico por ciento, 43, 45% está ocioso, o sea, no trabaja. Y las turbinas a gas tienen su máxima eficiencia por encima de los 92, 93% de la carga nominal. Y por eso es de que seguramente han escuchado hablar de lo que llaman el famoso factor de carga. ¿El factor de carga qué significa? De que si vos compras una máquina y la trabajas al 20%, no es negocio, porque tienes una capacidad ociosa del 80%. Sí, pero se compra así. ¿Por qué? Porque al siguiente año de repente vas a tener un 45%. Entonces te queda el 55%. Y todavía hay algo de demanda insatisfecha en el mercado, entonces la puedes llevar a 60, 70, pero ahí vas a trabajar. Si es 10 megas, hemos dicho, 70% serían 7. Y tienes 3%. Y entonces tu turbina no está trabajando en forma eficiente, porque para llegar al 90% tendría que estar trabajando con 90 megas. Perdón, 9 megas, estamos hablando el módulo de 10. Y entonces fíjese, dos cosas. El factor de carga, la potencia de utilización y las inversiones que hay que hacer. Pero no te queda otra en un sistema. No te queda otra que comprar una nueva unidad, porque tienes que hacer frente a esa potencia que, miren lo irrisorio que es, que apenas no dura ni 15 minutos.
Y entonces, para mejorar esos rendimientos, estos señores pensaron y le sacaron el jugo a las potencias instaladas, a las máquinas instaladas. Bien, y entonces de esa forma fue que nacieron los ciclos de potencia, inclusive hasta el ciclo degenerativo, que es el que hemos mirado la clase anterior. Podríamos decir que son sutilezas de la ingeniería para tratar de sacarle el máximo beneficio. Y al final de cuentas, todos trabajamos en esa dirección. ¿Sí? Sin embargo, hay jóvenes que se reciben. Conozco a un ingeniero Pacheco que se recibió en 4 años y medio y se recibió porque terminó por excelencia y lo entregaron el tipo. No lo he vuelto a ver a Pacheco. Debe estar por ahí afuera. Era un chico muy, muy interesante. Y obviamente ese tractor de carga, se pasó, ¿no? En cambio hay otros que lo hacen 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años y hasta 10 años. Y más también. Los dinosaurios que andan dando vuelta por ahí. Pero al margen de todo ello, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es el grado de utilización de una máquina. Y entonces, ahora sí, lo que vamos a ver ahora es los ciclos de potencia. ¿Cómo? Tratando de sacarle el máximo provecho a la máquina. En una forma muy ingeniosa, estos señores dicen, oye, pero ¿cómo puedo? Ya lo hemos hablado, ¿cómo puedo hacer para incrementar la eficiencia? ¿Cómo puedo hacer para obtener más potencia? Entonces, generalmente, fíjense esto, sacas potencia a costa de una inversión. Obtienes potencia, pero si vas a ganar plata con aquello, pues bueno, hazlo, ¿no? Lo otro no sirve. Mire, no es lo mismo levantar el setting de temperatura de tu máquina porque te dicen, ¿no?, que tienes que venir en ayuda del sistema. No. ¿Y quién viene en ayuda mía? Nadie. ¿Por qué te digo esto? Porque vos dices, sí, a ver, voy a pasar de la condición base a la condición pico y le sacas el 10% de la máquina. ¿Pero eso qué significa? De que tu temperatura límite la has subido. ¿Y tus materiales van a aguantar? No. Pero yo te voy a pagar. ¿Cómo? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cómo me vas a pagar? Porque hay un deterioro de las máquinas, o sea, el intervalo de mantenimiento se ha cortado. No, a ver, no me vengas con tonteras. No acepto tu propuesta. Yo he tenido una discusión agria y amarga con un entrañable amigo por este motivo. Vino, me dijo, ¿sabes qué? Vengo de la unidad operativa y vamos a aumentarle. ¿Y por qué? Te vamos a pagar. No quiero. ¿Por qué? Un compañero inclusive que fue de facultad. Por eso le tengo un extrañable amigo. Él es electrónico. Esa es la diferencia. Él es electrónico. Yo soy mecánico y electricista y él es electrónico. Pero el electrónico no conoce materiales, no conoce. Sí, una persona muy capaz. No era mecánico, pero se puso a estudiar la mecánica, pero no sé. Inclusive yo le he dado mucha información, porque él estaba
de gerente en Vallehermoso, yo estaba de gerente en Paracacho. Las mismas funciones. Pero él tenía su manera de ver las cosas y tenía las mías. No, a ver, yo no te voy a permitir porque mira mis máquinas cómo están. Necesitan mantenimiento y encima vos quieres de que no puedo ir en ayuda del sistema porque el sistema no me va a pagar. No te vamos a pagar. No te voy a dar la potencia que estás viniendo a buscar. Y se me enojó un tiempo. Y bueno, la vida es así. Y después pasó el tiempo, nos volvimos a encontrar y nos hablamos como si nunca hubiera pasado, pero una discusión bien agria. Un poco más nos hemos mandado a la mierda, él y yo. Así, pero no, a ver, ¿cómo es esto? Vos vienes con tu interés y el mío es distinto al tuyo, por lo tanto no te lo acepto, no, pero yo te lo exijo. Tengo la presión gubernamental, a mí me importa un pepino la presión gubernamental. ¿No te das cuenta de que con esa supresión política gubernamental las vamos a hacer pelota a las máquinas y las máquinas después va a haber un déficit mayor de energía eléctrica en el sistema? ¿No te das cuenta? Esto yo lo voy a informar. Anda a informar al que vos quieras. Y si me tengo que ir, me voy a ir, no tengo ningún inconveniente. Pero no te puedo dar lo que me estás pidiendo. Es una locura, jóvenes, cambiar el séptimo. ¿Eso qué significa? Claro, lo que él no se da cuenta, estoy pasando en esas curvas de equilibrio de fases, estoy pasando a una zona muy peligrosa, a la zona de optimización. Y claro, no lo entiende, porque no lo ha estudiado. Ustedes ya lo entienden porque son mecánicos y porque vengo frotándoles las cosas. Entro a la zona de optimización. Todavía el material está en estado sólido, pero ya se producen transformaciones en esa condición. Hay una zona muy inestable por allí. Y no es especulativo, es real. Y entonces yo me voy a poner en el lado de que no le va a pasar nada a la máquina, pero hombre, sí que le va a pasar algo a la máquina. Miren, dentro de las turbinas a gas hay el modelo 5341, está el modelo 5361 y está el modelo 5371 de General Electric de las turbinas Frame 5. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Esos números 5341, 5 es el frame, el modelo. Las dos números, y todo sigue así, la identificación del número de partes es igual. No las ponen porque sí, dependiendo del número, te está indicando de qué zona de repuesto estás pidiendo. Pero yo no voy a entrar en ello, ustedes se darán cuenta, porque ¿dónde van a ir a trabajar? De repente no van a trabajar con General Electric, pero se tienen que dar cuenta de esto. Bueno, pero sigamos. ¿Qué significa 34, 36 y 37? Es potencia. Y el último dígito 1, 53, 41, 53, 61, 53. ¿Qué es? Es un eje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer las características de nuestros equipos, porque si no entendemos las características de nuestro equipo, ¿qué estamos haciendo?
¿Qué ingeniería vamos a desarrollar? Bien, pero 34.000 HPs, 36.000 HPs, 37.000 HPs. Pero la de 36.000 que tenía era igual que la de 34.000, o sea, 2.000 HPs más, que es más o menos algo así como el 5, casi 6%. ¡Wow! ¡Qué interesante! Mira, pero ¿y qué pasó? Por eso les digo, es importante mirar el punto 1, con la relación de compresión encontramos el punto 2, pero ya con la relación de compresión ya tienes una idea de qué característica tiene la máquina. La temperatura límite no te dicen porque es difícil de medir. Entonces te dicen la temperatura de escape. Y con la temperatura de escape, vos tienes la posibilidad, mediante algoritmos, calcular aquella temperatura. Y la temperatura de firing estaba ahí. Está en 920, 930. Pero imagínate aumentarle 2.000 caballos más. Y vino y se le hizo las pruebas de performance y salió victoriosa la máquina porque dio un resultado espectacular. Pero, ¿qué pasó? A medida que iba girando la máquina, veíamos que caía su potencia, no podía recuperar. En cambio, la tecnología, la 5341 era limpia. La 45 le subieron la temperatura de fire. Y la 5371, esa sí venía con hábitos de cubrimiento cerámico. No tenías refrigeración, pero ya tenías cerámico. Y esta era la diferencia de 34 a 37. ¡Wow! ¡Wow! Casi era un 8 o 9%. Y entonces, en esos términos, sí que es competitivo. Y la teníamos, todavía no la conocíamos esa máquina. Bueno, empieza a funcionar esta y, oh sorpresa, empezamos a ver pérdida de potencia. Nos decían, de acuerdo a la de fabricante, nos decían 24.000 horas gases calientes. Ah, no, veíamos que eso andaba mal y la sacamos la máquina. Dijimos, hay que hacer un mantenimiento adelantado. Se las hago fácil. ¿Qué sacó? El material se estaba quemando allá adentro. Sacamos, cambiamos, las piezas un desastre. Y entonces lo que se tomó fue la decisión de hacerla trabajar con 34, no con 36. Entonces le bajó como 20 grados la temperatura límite. Y ahí se quedó y la máquina cumplió sus ciclos, cumplió y trabajó una maravilla. Lo que pasa es de que la gente especula. La gente especula. Y entonces ahí nos dimos cuenta de algo. ¿Sí? Nos dimos cuenta de que los ingleses en Carachipampa nos metieron la sombrilla, el paraguas, y nos lo abrieron, porque esa máquina le sacaron 17 megas en las pruebas de performance, y después que se fueron honestos. Lo bajaron el setting de temperatura, no nos dijeron nada, bajaron el setting de temperatura y se clavó en 15.5 y nunca más podíamos sacarle
más potencia. Entonces, cuando vos empiezas a conjugar los conceptos técnicos, es donde te empiezas a dar cuenta de qué importante que es el tema de la temperatura límite. Además, el otro problema, ¿saben cuál es? Pucha. Nadie sabe. Son pocos los que investigamos, analizamos y nos damos cuenta de las cosas. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los ingenieros no saben dónde están parados y les meten los dedos a la boca. ¿Y esto saben por qué? Porque no estudian, porque no se les enseña. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Traen ingenieros especialistas para las pruebas de eficiencia. Y si ellos se ponen de acuerdo con nosotros, ya está. Entonces, después, no, esto no puede ser de esta manera, tenemos que hacer de esta forma. Entonces, ya hay una contraparte. Y no es tan fácil, Julio. ¿Saben por qué? Porque a los ingenieros dicen, no, vos no vas a participar. ¿Por qué no voy a participar? Y peleas fuertes entre la gerencia de ingeniería y la gerencia de operación y mantenimiento. ¿Por qué no va a participar la gente? La gente de planta, la gente que está ahí metida, la gente que le entiende. Porque la gente de ingeniería muchas veces se deja llevar por el consultor. Y esto se lo digo por experiencia propia. Y entonces nos miran así, nos miramos de reojo, porque obviamente hay desconfianzas. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me vas a entregar? Porque la gerencia de ingeniería, después de que se ha pasado todo, se ha hecho las pruebas, transfiere el proyecto para la explotación, operación y mantenimiento. Entonces, no, yo no te voy a firmar, yo no te voy a recibir en esta condición la máquina. Y les juro por Dios que me ha pasado. No, yo esta máquina no te la voy a recibir así. Y entonces ahí hay gente que viene a conciliar las cosas. Generalmente son consultores o de la misma gerencia general. No, pero a ver, Augusto, ¿por qué no? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué está mal? Por este problema, por este problema, por este problema. Pero es que tenemos contrato, tenemos que cumplir. Van a venir los de la AEL, gente pelotuda encima. Son más políticos que técnicos. No, tienes que meter la máquina. ¿Pero por qué tengo que meter la máquina? No, porque a veces, a mí me importa el razonamiento, yo no puedo poner mi máquina para que tenga un siniestro. Vienen a imponerte. Hay tanta gente tonta en este mundo que lo único que le interesa es figurar, hacer sus business y la parte tuya no sirve, la parte tuya no tiene importancia, la parte tuya es en desmedro del beneficio de otros. No puede ser así. Y hablando de empresa, no hablando de intereses particulares. Miren lo que está pasando en el sector.
Hay una ley, creo que es la 3384, algo así, donde dicen de que no hay más autogeneración. ¿Pero por qué, pues? Porque no, tenemos que exportar el gas. Pero ¿cómo vas a hablar semejante burrada? ¿Cómo me vas a venir a decir eso? Sí, la transformación de esa materia prima gas quemada y produciendo energía eléctrica mueve la industria, muchas partes de la industria. Ah, no, es que tienen que comprarle directamente al sistema. ¿Y por qué le tengo que comprar al sistema? Se han hecho mal a las inversiones y entonces hay potencia disponible. Aunque fuera, todo eso va a captar la cantidad de energía y de potencia que se tiene en reserva. No hubiera una mala planificación, echarle la culpa. De repente vos te beneficiaste con eso, no sé, no puedo hablar, pero sí veo el impacto. Les cuento otro. Nos contrataron para hacer una consultoría sobre la planta de Guarayos. Y viendo todo, no conocía nada de aquello. Había líneas que la gobernación estaba en construcción, quería mejorar las condiciones socioeconómicas de la región, una región muy rica en la producción de maíz, de arroz, y madera, etcétera, etcétera. Y entonces se hizo el análisis y cuando hago al análisis, pero ¿y por qué no llegamos gas a la central que está ahí yendo el camino se bifurca hacia San Javier y la otra que sigue hacia Trinidad, San no sé qué? Y podemos hasta llegar. Y podemos desde por acá, pasando por San Julián, pero ahí el camino se hace más delgado y de este otro lado, desde el norte también se puede. Pero, ¿y por qué no se puede llevar? Si es más conveniente eso que llevar máquina. Ah, no. Ah, no. Hicimos el impacto ambiental, hicimos el impacto socioeconómico. El socioeconómico era muy interesante porque es una región muy rica para la agricultura. Y entonces teníamos que, a lo largo del proyecto, en 20 años del proyecto, se tenía que invertir algo así como $70 millones en las ampliaciones de nuevas máquinas. Y obviamente no eran las máquinas, sino el consumo de combustible. Pero traigamos una línea. Bueno, al final se impuso de que ¿cuánto tiempo? Eso fue más o menos en el 2013. 2013, 2014. Hace 2 años han inaugurado la línea, la CREA ha llevado una línea, terminó llevando. Porque claro, cuando hicimos la evaluación les decíamos, esto no corresponde. Aquí el negocio es de los sistemas que van a transportar el diésel, porque el diésel es subvencionado. Pero no entienden. No entienden. Miren cómo son las cosas. Le han metido 14 megas, 15 megas en la central Mojos, en el Beni, para llevar esos 15 megas a la paz. Y entonces ha interconectado todo aquel. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué negociado! Y eso es de lo que he estado trabajando en la central Mojos, porque en el 2011, si no me equivoco,
se incendiaron las máquinas que tenían ahí los de Finning, de Caterpillar. ¿Por qué? Porque hubo un incendio y no supieron explicar y se fue todo al carajo. Y entonces se construyó una nueva planta, la Central Mojos, que estaba en construcción, pero esas máquinas estaban ya trabajando de una manera provisoria y después se las tenían que trasladar a otro lado. Si no me equivoco, eran 10 máquinas o 12 máquinas. Imagínense a 1.5. Y un día estando por allí, se prendió fuego una máquina. Lo mismo que sucedió. Y se quemó todo lo que había en ese galpón más. Ya estaba avanzando al otro galpón donde había otras máquinas, ¿no? ¿Y saben qué? Era un problema del turbo. Para que sea ya en la altura 3 creo que ya debió haber un motor sobrealimentado. Lo que hace es los gases de escape, te hace mover un compresor y entonces el ciclo es sobrealimentado porque sobrealimenta de aire. Y acá está tu problema. Se logró apagar porque lo detectamos a tiempo, pero el problema era un turbo. O sea, por eso es que cuando les hablo y les digo, señores, el problema es 45% es diseño, es ingeniería. Ustedes véanlo bien lo que están haciendo. Cuando hagan sus trabajos de grado, tengan presente esto. 45% es más o menos tu diseño. Un 25% adicional es que todo eso que has especificado realmente se plasme en una fabricación adecuada de la máquina. 45, 40, 25, estamos hablando de 65, 70% de la probabilidad de ocurrencia de falla solamente entre diseño y fabricación. A ello todavía tienes que agregarle, ya estamos en 70, ¿sí? Tienes que agregarle 10%, 12%, ¿sí? Ya ponele 10 a todo lo que es la puesta en marcha y la puesta en servicio, el famoso comisionado. Y después lo vamos a ver todo esto, porque Mollura, cuando les muestre la parte de mantenimiento, va a hacer hincapié en esto que les estoy diciendo, y de aquí van a salir cosas muy interesantes que se derivan en la curva de la bañera. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Y la máquina entra en operación. Y en operación, el operador también comete huevadas, comete errores. No las cuidan las máquinas, las hacen disparar y cada disparo es un golpe que recibe la pobre máquina. En definitiva, en operación, otra vez es otro 10, 12%. Hacemos toda la sumatoria y llegamos a la miserable suma del 92, 93%. ¿Qué le queda? La probabilidad de falla del mantenimiento. 7, 8, menos incluso. Y entonces con la panacea del mantenimiento vamos a solucionar todo este déficit. No. Y entonces les hago la reflexión. ¿Dónde empieza el mantenimiento? ¿Dónde? Díganme. ¿O cuándo empieza el mantenimiento? Cuando falla la máquina, no, bueno, ya se vuelve un mantenimiento correctivo. Ahí vienen los problemas.
una mala selección de la máquina. Entonces, cuando me dicen, hemos comprado una máquina General Electric, General Electric es líder en el mercado de turbinas a gas. No les estoy hablando nada que está fuera de contexto de la materia. Siemens, sí, también es una buena marca. Pero no me traigas, pues, una máquina, no sé, marca chancho. Porque eso fue lo que sucedió con los computadores. Compraban los procesadores, los armaban, ¿verdad? Ya, listo. Y aquí también las han traído las computadoras del gobierno para los colegios, no sé qué, no sirve para nada. Es negociado, es tirar la plata al pozo. Me hablas de motores alternativos. Ah, mira, yo te recomendaría un Baukesh. De repente un Cummins. De repente después puede estar Caterpillar. Y después lo que venga. Pero haces las especificaciones y compras un motor hindú, un motor chino. ¿Verdad? ¡Wow! ¿Qué te compras? Chatarra, basura. ¿Han escuchado hablar de la marca Waukesha? Para motores diésel. Bien, yo les voy a contar esto. Yo estaba chico cuando construyeron el gasoducto a la Argentina. Y la empresa que construyó fue la Williams Brothers. Y yo tenía el papá de un amigo que trabajaba en ese proyecto. Y después de que terminó el trabajo los gringos se lo llevaron. Y allí me quedó la palabra Williams Brothers, el proyecto de gas. Y después, con el tiempo, fui a Río Grande, a la planta de inyección y de compresión de Río Grande. Mi sorpresa, jóvenes, esa planta esta construcción ha sido de la década del 60, principios del 60. Yo la he conocido, la planta, en el 98 más o menos. O sea, 30 años después de estar operando, habían 20 compresores. ¡Wow! Baukesh. Y estaban ahí, después de 30 años. Y había algunos huecos, sí, pero los habían sacado y los habían llevado a otras plantas. Ahí conocí a Baukesh. Pero realmente es una máquina fina, fina, fina. ¿Y para qué nos contrataron? Era para nosotros una aventura. Fue más o menos por allá, por el año 97, 98, que fuimos a instalar unos relés de protección para los generadores. Yo me río, porque es así. Les voy a dar valores. Para la instalación, General Electric cobraba como 20,000. El representante del ingeniero Morrison, que era conocido nuestro, amigo nuestro, porque nos suministraba al repuesto de General Electric. Y un día recibo una llamada del ingeniero
Gonzalo Maldonado, hermano de nuestro ingeniero, y hermano menor, también formado en La Plata. Y me dice, Augusto, quiero hablar contigo. Pues bueno, claro, le digo, ¿de qué se trata? Voy y me dice, mira, y este trabajito tenemos que hacerlo. Ya, pues, me dice. ¿Y cuánto vas a cobrar? Y son 4, le digo, $500. Ya, pues, me dice. El bandido cobró 8 y nos adjudicaron. Entonces, cuando yo no sabía nada de esto, y un día me dice, oye, Augusto, me dice, me han llamado del Río Grande este ingeniero Toribio que quiere hablar sobre el proyecto, ¿cómo lo vas a hacer? Le digo, no hay problema, voy. Envíame el chofer que me lleve y fuimos, pues. Fui con él y creo que con Daniel Maldonado, el hijo mayor de Gonzalo, que ahora Gonzalo se murió y él está de gerente general. Y fuimos y, bueno, pasó, pues me dice de que no nos atendía, estaba imputado, molesto, hasta que nos reciben de que tenemos ahí una hora en la tarde. Había salido a las 4 de la tarde de Guaracachi de trabajar, vinieron, me buscaron media hora, 4:30, eran las 5:00 y ¿qué vas a hacerme? Y le digo, mira, acá está mi plan, online. Voy a hacer esto, mira, acá están las señales, voy a cortar acá, voy a sacarle la señal, voy a instalarlo, voy a llevar a ubicar, voy a cortar la chapa, ya está. Y ya, pues me dice. Bueno, y así se fue. Vamos un sábado en la mañana, fuimos 3, porque queríamos hacer las cosas rápido. Pero yo dije, esto en un día lo acabamos. Entonces fuimos 3. Me llevé al electricista de la planta y nos fuimos. ¿Y acaso nos dejaban tocar? Miércoles. No podían. Una desconfianza. Apenas hicimos o sea, parecía que ese era el objetivo de ellos, hacer que hagan uno. Lo vamos a probar y si todo está bien. Bueno, no nos daban la máquina, nos fuimos a almorzar, volvimos, estábamos hueveando, preparándonos y nos dicen, ya, ahora, ya, está la máquina disponible para que ustedes trabajen. Pucha. 3, ya lo teníamos analizado, listo, gracias. Y nos vinimos antes de las 4, 5 de la tarde. La máquina funcionó y volvimos a ir el otro fin de semana, porque claro, nosotros trabajábamos. Lo probaron y eran 5 máquinas. Miren, a las 2 de la tarde estaba todo hecho. Todo, la instalación. Llevaron a un 358, creo que es el relé de protección de General Electric, y nos ganamos la plata facilito. Al electricista le dimos 100, a mi socio, que era el ingeniero del barrio, 200 para ti, 200 para mí. Pero en mediodía, así se trabaja y así se gana cuando sabes qué es lo que tienes que hacer. Y después sucedió lo que tenía que suceder. Yo cuando hice la instalación revisé el manual y vi que el rango de temperatura permitido era hasta 55 grados. Y un buen día, un domingo a la mañana, viene y me llaman y me dice, tú has salido a la planta, puta, es 1 kilómetro, me tienes que acompañar. Y ya, pues,
Y nos fuimos y vimos y empezamos a analizar la cosa y puta, era un desastre. Era un desastre, jóvenes, porque el problema era de que la planta llegó a un shutdown, a una parada de planta, y esa parada de planta, por el venteo, eruptó líquido, eruptó, y como era ya invierno, se empezó a incendiar, así que corretearon los bomberos. No quiero estar nunca en una situación de una planta, porque es bien traumático. Pero además tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Si no, mejor ándate al refugio, porque si no puedes volar con los problemas. Llegamos, ya habían repuesto la máquina, y claro, ¿y qué ha pasado? Acá está el relay, ¿qué han hecho? Hemos traído otro relay que, como era la quinta máquina, no habíamos terminado, pero igual nos pagaron, porque estaba en mantenimiento. Entonces hemos traído ese relé, lo hemos cambiado, hemos arrancado y todo normal. Bien, ok. ¿Qué ha pasado? Y entonces empezamos a buscarle la causa del problema. Y empezamos a mirarlo. De que esa sala de control que estaba ahí junto con las máquinas no servía para un coche, porque estaban los cubicales abiertos para refrigerar la máquina, porque las máquinas producían calor. Y con la electrónica no tienes cómo jugar. Entonces dijimos, a ver, esto hay que hacer un análisis, hay que buscar la causa raíz, hay que buscar cuál es el origen del problema, y en función de eso les haremos un informe, porque nos pedían un informe, un poco más nos consideraban que nosotros éramos los culpables de eso. Entonces cuando me fijo así, me fijo en la baquelita de la puerta del relé, claro, acá está el nuevo, acá está el viejo. Entonces cuando veo el viejo, había un cambio de coloración. No, digo, acá hay un problema de temperatura. ¿Tienen termovisor? No, no hay. Bueno, mañana vamos a venir con termovisor. Vinimos y claro, pum, con la pistolita nomás. Les estoy hablando del año de hace 25 años atrás. Con la pistolita nomás. ¡Pum! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Tengo 58. No, no es nada. ¿Cómo que no va a ser nada? Empezamos a ver, pero 58 era la temperatura que teníamos ahí en el reloj. Y yo me acordaba de que cuando vi a la instalación del reloj, lo que me decía 55 grados temperatura límite. Entonces estaba un ingeniero, un gaucho, Italo Pantano, le digo, mira, Italo, este es tu problema. ¿Cuál? Me dice, temperatura. Pero ¿cómo me vas a decir eso? Pero claro, andate tu manual. Toma tu manual. Acá está, mira las especificaciones del fabricante. Wow, me dice, ¿y ahora qué hacemos? Vas a seguir teniendo problemas. Vas a saltar un relé, otro relé. Vas a tener los mismos problemas mientras estés acá. ¿Qué sugiero? Saquemos esto a una sala de control independiente, donde le vamos a poner aire acondicionado, vamos a cambiar tus interruptores. Mira, este interruptor de mierda no sirve. ¿Cómo no sirve? No sirve, pues, a ver, fíjate. ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? Yo me mato de decir, ¡guau! Pero no te das cuenta. No, fíjate, para cerrar el interruptor, opera un capacitor. ¿Y el capacitor qué tiene? Chispa, descarga. Y estamos en un área clasificada, ¿no te diste cuenta? ¿Cómo es eso? Ustedes le tienen tanto miedo a la chispa, al fuego,
Y aquí trabajas todos los días cuando se apertura y se cierra el interruptor. ¿Quieres ver? Le digo, a ver, pruebe, cierre, no, en vacío, cierre, apertura del interruptor. Me trae el chiste. Mierda, me dice. ¿Y cómo no nos hemos dado? A no ser por le digo. Pero este es tu problema. ¿Qué sugieres? Saquemos todo de acá. Y además le digo, mira, estos interruptores del año del ñaupa ya no dan. La verdad que sí. ¿Nos puedes ayudar? ¿Nos pueden ayudar para hacer las especificaciones? Claro. Nos ayudaron para hacer las especificaciones y otra vez entró Incertec, se ganó y trabajamos con Incertec. Y les cambiamos todo. Los interruptores, trajimos unos interruptores 100, protecciones bien hechas, aire acondicionado, una sala de control, y todavía se les hizo la automatización del manejo de carga. O sea, llegaba un momento que podía arrancar una máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, y si la máquina, si la oferta era más que la demanda, ¡pum!, se apagaba la máquina. Y se arrancaba si empezaba a ver de que la frecuencia empezaba a bajar, ¡pum!, se arrancaba la máquina, ¡pum!, entraba solita, se sincronizaba. Una maravilla. Ese proyecto hasta ahora sigue operando y no lo han tocado. Y claro, se les dio los planos ASBIL actualizados, todo, una delicia. Puta, vino gente que no voy a contar porque así son, y se copiaron todo y lo manejaban como si hubiera sido su desarrollo. Hijo de puta, decían, ¿qué hijo de puta? Y te metes de risa nomás, no queda de vuelta. Pero, además de que, oye, yo no vivía de eso. Yo vivía de lo que trabajaba en Maracacha. Y ganaba muy bien. Ganaba muy bien como gerente. Así que, jóvenes, vamos, no me vengan a contar que no se puede. Se puede. Y después se hizo el otro proyecto para un lado, para otro lado. Y bueno, terminamos haciendo una empresita con Willy. Y después la hemos terminado de cerrar a fin del año pasado. Esa es la historia, señores. Vamos. Eso todavía no busca. Miren, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo no les van a enseñar en termodinámica si esto es lo básico? ¿Mm? ¿No lo ven? Este es lo que se conoce con el nombre del diagrama de Clapeyron, y obviamente que está en volumen, donde tienen los tres parámetros. Mira, presión, volumen, y aquí están las temperaturas. ¿Eh? Temperatura. Entonces, ¿qué es esto? Es una réplica de lo que es la ecuación de estado para el vapor de agua. Y de aquí sale Molière y de acá sale todos ellos que fueron muy perspicaces de darse cuenta y de analizar. Qué bárbaros estos señores. Molière tenía valores para todo esto, para todo el diagrama, porque lo dividía en 10 y además después hacía sus columnas y sacaba. Y si no te coincidía, había que extrapolar. No sé si han hecho algún ejercicio en termodinámica con este diagrama, pero eso es lo que corresponde hacer. Bien, les muestro esto porque después vamos a tener que interpretarlo esto para
para hacer el ciclo combinado. John Ericsson proyectó y construyó diferentes motores basados en los ciclos termodinámicos, muy análogos a los ciclos de combustión interna, que ya tenían amplia difusión. No se olviden de que el ciclo Brayton llega después de los ciclos de combustión interna, el Otto y el diésel. El semidiésel es un híbrido, pero igual está. ¿Todo por qué? Porque el diésel es muy lento, el Otto es muy rápido, y entonces entre una mezcla es este semidiésel. Y el otro motor que llega tarde también es el Wankel. Pero el ciclo Brayton tratan al principio de desarrollar un ciclo de combustión continua como si fuera un motor alternativo. Entonces las cámaras de combustión las sacan al exterior. Ese es el control. Es considerado el autor de 2 ciclos para motores térmicos de combustión externa y constructor de motores reales basados en los ciclos que estudiaremos a continuación. El ciclo Ericsson. Qué interesante. Una compresión adiabática, una combustión a presión constante, una expansión. Y fíjense que es una cosa muy interesante. El calor suministrado, el calor cedido. Interesante. Y lo hacen entre 300 grados y 375. Bajo. La presión, miren, la presión atmosférica ya apenas llegaba a 1.25. Obviamente que esta área es, pero muy exigua, muy pequeña. Y entonces después vienen y dicen, ¿y por qué no hacemos estos otros ciclos? Y ya se están pareciendo a los nuestros, ¿sí? De 1 a 2, una compresión, una expansión, perdón, una combustión, una expansión y un calor cedido. Lo mismo lo podemos ver en los diagramas temperatura de entropía. Pero fíjense, no es la secuencia de la que estamos habituados. ¿Qué es lo que estamos mirando acá? Miren, una compresión adiabática, calor cero, intercambio de calor, por consiguiente temperatura constante. Combustión, aquí se lo ve, cómo va agregando temperatura. La expansión y el enfriamiento. Miren, qué interesante que se pone la cosa cuando empiezo a... Resulta que tengo... ¿Están mirando, jóvenes? Sí. Es por esto que no sé por qué no lo tenía. Miren, es como que tengo este estuche y le empiezo a dar la vuelta y empiezo a mirarlo de todos los lados y empiezo a verle el beneficio que puedo obtener. Eso es lo que hace esta gente. Gente muy inquieta, muy despierta, muy ansiosa de descubrir cosas. Y miren la propuesta. Compresión adiabática. Esto es equivalente a un 2. Oh. El ciclo Ericsson. Miren, en el diagrama presión-volumen, temperatura constante, paso de la presión 1 a la presión 2. Es decir, que tengo un compresor, una compresión. Tengo el suministro de calor, tengo la expansión, el enfriamiento. Ahora miren. ¿Qué pasa aquí? Al comprimir, estoy incrementando temperatura.
Pero ¿estoy comprimiendo? No, estoy recorriendo una presión constante. El agregado de calor se repite de 2 a 3, de 2 a 3. La expansión, el enfriamiento. Y entonces, aquí es, ¿y cómo lo hacemos esta presión constante? Porque este diagrama, este 4.1, esto es lo que queremos entender. Se observan los diagramas presión, volumen, temperatura, entropía al motor Ericsson con régimen estacionario, donde los procesos son de 1 a 2 con presión adiabática. Cuando estoy en el diagrama temperatura-entropía, esto es lo que hace la presión constante, ¿no? De 2-3, el calor suministrado, combustión isobárica, aporte de calor al sistema. De 3-4, expansión adiabática, aporte de trabajo de la turbina. Y de 4-1, estoy cediendo el calor isobárico. Esta es una isobara, esta es la compresión, la combustión, la expansión y el escape. Visto ahora desde el punto de vista de esta presión constante. Lo otro decíamos temperatura constante. Aquí estamos realizando una compresión, pero estamos aumentando la temperatura. John Ericsson proyectó y construyó su primer ciclo termodinámico muy parecido al actual ciclo Bright de turbina gas, pero lo concibió como si fuera un ciclo de combustión externa. 1, 2, la compresión, la combustión, la expansión. Ahora, si se fijan, esto es como si fuera una expansión isoentrópica, una compresión isoentrópica. Donde se tiene de que de 1 a 2 tengo una compresión isotérmica, de 2 a 3 tengo la presión constante, tengo la expansión y tengo el de Q1. De 4 a 1 tengo el enfriamiento. Y acá el enfriamiento. El primer ciclo ideado por Ericsson es llamado actualmente el ciclo Bright, usado en motores de turbinas a gas en aviones y en plantas estacionarias. El segundo ciclo, denominado ciclo Ericsson, se puede imaginar como un ciclo Brighton ideal, llevado al límite con la compresión y la expansión de muchas etapas, con recalentamiento del aire de entrada y enfriamiento, equivalente a una compresión refrigerada. Comparando el ciclo Brighton, compresión y expansión adiabática, con el ciclo Ericsson, compresión y expansión isotérmica, proporciona más trabajo limpio. El uso de un intercambiador regenerador aumenta el rendimiento al reducir el calor suministrado. Y entonces, miren, estas temperaturas ya no van más a temperatura constante, la expansión, sino que empiezo a jugar. Y lo mismo con la
con la compresión. Si se están dando cuenta, estoy queriendo esta parte aprovechar, esta parte del ciclo y esta parte del ciclo. El ciclo es el ciclo Erickson es este ciclo completo. Y entonces de este ciclo completo es de que van a salir las posibilidades de utilizar el triángulo superior de la derecha y el triángulo inferior de la izquierda en procesos diferentes. Los motores con ciclo Erickson son de combustión externa, por lo que el calor suministrado se obtiene en el exterior. Para mejorar el rendimiento térmico y total, el motor Erickson dispone de regenerador, es decir, de un recuperador de calor. El ciclo puede operar como ciclo abierto o cerrado. Erickson patentó su primer motor con un ciclo similar al Brayton, pero con combustión externa en el año 1833. En Inglaterra, con un número de patentes de 6.409 del año 1833. 18 años antes de que de Joule y 43 años antes que Brayton. Los primeros motores del ciclo Brayton eran de pistones, casi todos de combustión interna y sin recuperadores de calor. Actualmente, el ciclo Brayton se conoce como ciclo de turbina a gas, utilizando compresores y expansores de turbina. Las etapas de turbina sustituyen a los pistones. El ciclo de la turbina de gas lo siguen las turbinas de gas y los turborreactores. Algunos ciclos de turbinas a gas disponen de recuperadores de calor por su bajo consumo de energía calórica, combustible, y también por un tema económico. Erickson abandonó el ciclo abierto y adoptó el ciclo cerrado del motor Stirling tradicional. Etapas de la turbina. Miren, ¿qué es lo que tengo? Tengo la admisión, la compresión, la expansión y el escape. Esto es lo que ellos veían como que se cumplía internamente dentro de la máquina. Estas 4 etapas que son tan bien definidas por el ciclo de combustión interna. El ciclo Stirling. Miren, ahora van a entender. Miren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué eso? Es otro ciclo que emplea regenerador. El ciclo Stirling es analizado en los diagramas presión, volumen y temperatura turbina. Consta de 4 procesos internos reversibles en serie. La expansión isobárica de 1 a 2. Expansión isobárica de 1 a 2. Miren, de 2 a 3 tengo el enfriamiento.
a volumen constante. Tengo el enfriamiento 2-3. Tengo este compresor de 3-4. Compresor de 3-4. Y tengo de 4-1 el suministro del calor suministrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y con qué ciclo lo puedo pensar que es similar? ¿Ya han visto automotores? ¿Mm? ¿Han visto automotores? No. No. Jóvenes, les estoy preguntando, ¿han visto automotores? Si no han visto, no han visto. Y si han visto, ¿qué ciclo podría ser? ¿Ah? Eso no es materia de la carrera mecánica. ¿Cómo? Sin miedo. ¿Eso no es materia de la carrera de mecánica o es parecido a máquinas térmicas también? Claro que es mecánica, carrera mecánica, una materia que está en el penso llamado automóviles, creo que es. ¿Mm? ¿Cómo no vas a saber eso? ¿Cómo no les han indicado ya en la termodinámica ese ciclo? En la termodinámica ya debería haber visto el ciclo Otto, el ciclo diésel, el ciclo de semidiésel, inclusive hasta Wonka. Es que los alcances de la materia son muy cortos. Y ustedes están felices, ¿no? Pues claro, muy felices, porque es más fácil. Mierda, perdón. Yo me acuerdo de que en mi carrera hemos entrado con más de 2000 y no nos hemos recibido ni 200. ¿Qué? Mira, es impresionante, porque el que no sirve, no sirve, pues. Y no vas a llegar a noveno semestre, octavo semestre, recibiéndote, no sabes un pepino. Entonces te limpiaban directamente ahí con las matemáticas del primer año. Para nosotros era anual. Perdías un año. Ya que usted está llorando por la pérdida de una materia en un semestre y piden y joden con el repechaje, piden y joden con mesas especiales, extraordinarias, todo. Y así se salen burros. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo me vas a preguntar si puede ser de la carrera de mecánica? Hay un libro muy lindo, es Dante Giacosa. Este señor, Dante Giacosa, trabajó para la Fiat en Turín, si no me equivoco, en Italia. Tiene un libro espectacular, motores endotérmicos se llama. Y les digo, gente, pues ustedes no sirven para nada, no sirven para estudiar, no sirven para buscar, no sirven para investigar, no, nada de nada. Todo lo más fácil posible.
Mejor si no hay clases y tenemos el examen por Zoom, así copiamos todos, y si no, lo traigo un montón para que me lo rinda. ¡Wow! Ya te quiero ver en un pizarrón adelante con tu profesor hablando de tu examen. Vamos a ver si aprobarías. Entonces ahora se dan cuenta por qué el alto índice de deserción. ¿Cuántos fueron a estudiar y cuántos se recibieron? Qué terrible, Rajo. Y no había que decir que trabajo, que soy extranjero, nada. Te trataban de igual a igual. Ese primer año era terrible, terrible, terrible. Ya veíamos inclusive calor en física 1. Ya las transformaciones las manejábamos, las veíamos. Ya veíamos los trabajos, ya veíamos los diagramas, ya le entendíamos a la cosa. Y cuando vino termodinámica, igual. Ustedes no saben ni lo que es un ciclo. Ustedes no saben ni lo que es un calor específico. Entonces, ¿cómo? Es difícil, joven. Y así queremos ser competitivos. Wow. Es difícil, joven. Yo les prometo, les hago ver de que esta cosa de esta forma no anda. Es bien jodido, pero esa es nuestra realidad. Bueno, nada, ¿qué hora es? 6:20, vamos. Dice Molina Reyes Fabio, disculpe, ingeniero, me tengo que retirar porque tengo clase a las 16:15. Bien. Y entonces, miren, ¿qué es lo que sucede en un motor de combustión interna como es el ciclo Otto? El ciclo Otto se caracteriza por tener una relación de compresión a más o menos 10:1, 8:1. Entonces, comprimes y en este punto salta la chispa y ¡pum!, te incrementa la presión y luego se produce la expansión. Y aquí abres las válvulas para el enfriamiento y bueno, llegas a este punto. Pero mira, 1, 2 tiempos. ¿Dónde están los 4 tiempos? Aquí. Haces el barrido de los gases y después el llenado del cilindro para empezar un nuevo ciclo. Es lo único que te faltaría y además este bucle de bombeo que va a ser negativo y entonces el trabajo va a ser menos el bucle de bombeo. Y cuando tienes un motor sobrealimentado, este bucle de bombeo se vuelve positivo, entonces te aumenta el área y por eso aumenta la potencia y la eficiencia del motor. Y esto generalmente lo hago cuando tengo policilíndricos. Bien, pero este motor de combustión interna, ciclo Otto, es de alta revolución. En cambio, el ciclo diésel se comprime, tiene una alta relación de compresión, 30-35:1. Y entonces, al hacer la compresión, vas cortando las líneas de temperatura hasta que aparece el autoencendido. Y hay una combustión a presión y luego viene una expansión. Y por eso son motores más lentos.
pero son de más potencia. Y también son sobrealimentados. Bien, eso lo van a ver creo que con Willys automóviles. Y ya deberían ver el motor eléctrico, ¿no? Y entonces, miren, Ericsson tenía una compresión adiabática, el calor añadido era isobárico, la expansión era adiabático otra vez, y el calor disipado era isobárico a presión constante. El segundo me tenía que era isotérmico, isobárico, isotérmico, isobárico. Adiabático, isotérmico, ¿cuál es la diferencia? ¿Mm? Y llegamos a la tercera generación que me dice que es adiabático, isobárico, adiabático, isobárico. Bien, ahora mire, entre Ericsson y la turbina gas, el ciclo de Brayton, es lo mismo. Te vi la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre adiabático y isotérmico? Uno es igualdad de calor y el otro es igualdad de temperatura. Ajá, ¿y? ¿Qué más? En un sistema diabático. Porque vos estás, porque, a ver, verdad, vos estás mirando solamente este tipo. ¿Pero qué implica esto? ¿Mm? ¿Dónde está el piojo? ¿Dónde está el piojo? En la presión. ¿Por qué? Por cómo funciona el sistema. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es entropía? ¿Qué es entropía? Unidad de temperatura. Diferencia de caudal por unidad de temperatura. ¿Cómo caudal? Acá estás en fluidos, estás en termodinámica. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Choquito? ¿Qué ves ahí? Interesante, ¿no? Pero este cuestionamiento tienen que hacerse ustedes cada vez que están estudiando una materia. Porque el profesor pasa de largo y ustedes no aprenden, pues. Obvio, no van a aprender nunca. ¿Qué es la derivada del calor respecto a la temperatura? Entropía. Ahí está todo el secreto de los ciclos y de la termodinámica. La entropía. Y no le damos un carajo de atención. Claro, ahora mira, la derivada de la entropía acá, al ser constante cero, en el otro no. ¿Mm?
Ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Y tienen que tener cuidado, ¿por qué digo cuidado? Porque hay que interpretarlo, ¿no? Pero miren lo que eran estas máquinas. ¿Qué gente más ingeniosa? Porque para fabricar esta máquina, se imaginan el cuestionamiento que ha tenido que ver interno de ellos para ver cómo lo ibas a desarrollar tu idea. Porque si bien vienes al ciclo y dices, mira, ¿cómo es que hay compresión? De 4-1 hay una compresión. Aquí lo ves. Pero mira lo que está sucediendo. Hay una ley de variación. Y esta ley de variación lo que te está diciendo es, mira, este proceso de 4-1 de la compresión, que aquí no se lo ve, se produce a entropía variable. O sea, este ciclo necesariamente tiene que ir de 4-1 y no puede ir de 1 a 4 porque es irreversible. Sin embargo, cuando vamos a los diagramas ideales, decimos, puedo pasar de 1 a 2 y de 2 a 1. ¿Por qué? Porque la entropía es constante. La derivada respecto de la entropía respecto a la temperatura, porque eso es por definición de entropía. Al ser constante, puedo pasar de 1 a 2 como de 2 a 1 y se vuelve reversible. Pero cuando vienes por acá, ya no. Mira. Ya no puedes volver porque... Pero sí lo que te está diciendo es de que el ciclo va a evolucionar en esta dirección. No al revés. Bien. Pero estábamos en esta máquina, miren. Wow, nos dice. Pero, ¿y las potencias que sacaban? Claro, eran chiquitas, pero después seguramente que se podía hacer más grande. Miren lo que son estas máquinas con doble cilindro. Wow. Realmente máquinas de museo. Y entonces lo que vamos a llegar ahora es al ciclo Brayton con expansiones múltiples. Miren, el ciclo con expansiones múltiples, ¿qué es lo que queremos utilizar? Quiero utilizar este ciclo. Es decir, al ciclo Brayton quiero agregarle este ciclo. ¿Y este ciclo cómo voy a conseguir? Voy a conseguir, mira, una expansión. Voy a conseguir una expansión a temperatura constante. Temperatura constante. Entropía no es constante. Entropía constante es esto. Esto no es entropía constante. ¿Se dan cuenta las diferencias que hay? Claro, es fácil venir, sí, genial, esto lo soluciona, pero y conceptualmente no tengo tiempo de preguntar. Y cuando me pregunto, estoy en mi casa y este se dará cuenta de lo que está escribiendo. Y entonces te das cuenta de que estás copiando. Nos damos cuenta que te estás copiando porque no tiene una secuencia lo que escribes. O has aprendido de memoria, no tienes capacidad de razonamiento. Y ahora que te aplazo, te pongo una nota más baja, ¿no? Pero eso no significa de que seamos la materia.
Estos son los temas de fondo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago, dice, no, oye, ¿y por qué no puedo tener una expansión isotérmica? Hago una expansión isotérmica a temperatura constante y incremento el área de 4S, 4 segundos. Pero, ¿y esto qué significa? ¿Podría construir una máquina con infinitas etapas de turbina? No creo. Entonces dice, pero lo más rescatable, lo más oportuno sería de hacer expansiones múltiples. Y entonces dicen, mira, vengo a la mitad, más o menos, y le meto calor, ¿sí? Y aumento la temperatura hasta el valor límite. Y luego lo vuelvo a expandir. Ahora mira qué interesante que es. El trabajo de la turbina para el mismo trabajo del compresor se ha incrementado. ¿Dónde se ha incrementado? De este punto a este punto más este punto a este, porque esto es mayor que esto. Y todavía, si quieres, podemos hacerlo otra etapa más. ¿Eh? Y entonces saco más potencia. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho ha sido incrementar esta área. He incrementado esta área. Oh. Ahí está. He incrementado a lo que ya tenía, le he incrementado el área roja. Pero, ¿qué ha sucedido? La potencia, he incrementado potencia. Y entonces, si la potencia de la turbina 1, la turbina 2, la turbina 3, va a ser mayor que el trabajo de la turbina 3, 4, menos el trabajo del compresor, entonces, con la misma máquina, aumentando calor acá, ¿sí? Le vamos a poner una flecha, aumentándole calor acá, que el calor suministrado 1, el calor suministrado 2, el calor suministrado 3. ¿Sí? Incremento calor, pero también tengo turbina. El trabajo del compresor es el mismo. Entonces, el trabajo útil es mayor con este sistema de combustión de expansiones múltiples. Pero, ¿y el rendimiento? Uy, el rendimiento. No, a ver. Choco, ten cuidado. ¿Pero por qué? Porque has aumentado el rendimiento, va a ser igual a 1 menos Q cedido sobre Q suministrado. El Q cedido ha aumentado. El Q suministrado también ha aumentado, porque aparte de este ha aumentado esto y ha aumentado esto. Y entonces, ¿dónde está el negocio? Está en la potencia que vas a sacar. Por eso decimos, sí, voy a borrar ahora todo. Por eso decimos que son ciclos de potencia. Acá está clarito el ciclo Brayton con expansiones múltiples. Y aquí al principio lo que decimos es, bien, ciclos de potencia.
lo que voy a obtener es potencia. Lo que les estaba hablando al principio de la importancia que tiene la potencia y la energía. Bien. El ciclo de expansión isotérmica es la introducción al ciclo donde el calentamiento se realiza en etapas, siendo esta la realización práctica de la expansión isotérmica. Se observa que el trabajo de expansión isotérmica es reversible. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo una primera, el compresor, tengo una primera etapa de combustión, lo expansiono, saco, lo vuelvo a llevar a otro quemador, a otras cámaras de combustión, y lo puedo traer a la segunda turbina y las lavo. Esto también puedo pensar de que la turbina 1 tendría que ser la potencia de la máquina del compresor. Y entonces esto lo puedo utilizar para otras funciones. Miren lo flexible que se empieza a dar. Otra de las formas de incrementar la performance de las plantas de ciclo simple de potencia es descomponer la expansión en etapas, con recalentamiento del gas expandido en etapas hasta la temperatura límite. ¿Qué es lo que más frecuentemente frecuentemente es lo que más se hace? Si estos recalentamientos son seguidos de una expansión en otra etapa de turbina, o prácticamente sin límite, si la expansión final se realiza en una tobera, turborreactor con postcombustión. Teóricamente, podrían emplearse un número infinito de etapas de recalentamiento, lo que llevaría en el límite a un ciclo equivalente de expansión isotérmica. Y entonces tendríamos esto, señor. Miren, aquí se lo puede apreciar mejor. El salto 5, 6 es mayor que 4, 7. Y entonces ahí está la conveniencia del ciclo. Y aquí también lo podemos ver en el diagrama, presión, volumen. Entonces, lo comprimo, lo combustiono, lo expando hasta, vamos a pensar, la mitad de la presión. Luego, lo vuelvo a subir hasta la temperatura límite, le agrego calor Q2 y a partir de allí lo expando en la turbina. Y de esta manera he ganado esta parte que podemos decir que es 7, 4, 5, 6, 7. Y donde se ve también de que acá en el diagrama presión-volumen vemos de que la expansión me va a generar un área equivalente que va a ser equivalente al área de este diagrama. Bien, donde P2 es igual a P3, presión constante. P4 igual a P1, P5, perdón, 4, 5, 6, 1. Dos, 3, 4, 5, 6, 1. Es exactamente lo que estoy haciendo es, paso la primera, lo llevo a una cámara de combustión, le aumento la energía, no tengo que pasar este valor y lo expando. Bien, aquí nos vamos a quedar, porque creo que se van a ir a clase, son las 10 de la tarde, y lo vamos a desarrollar el día viernes. Bien, pero los voy a llevar, los vamos a desarrollar y vamos a sacar el trabajo útil y el rendimiento.
rendimiento máximo del ciclo. Bien, ya está. Es lindísimo. Es la aplicación de la termodinámica. Bien, les voy a tomar la lista.